hacia futuro, estamos hablando de cuestiones a futuro, y si no lo vinculamos hacia la planificación del desarrollo, vamos a tener después el retorno del enfoque tradicional de mirar esta temática solamente desde la gestión de los desastres. Siguiente. Fue de 4 puntos referente a la del 82-83, que fue 7 puntos. Eso significó 3.500 millones de dólares en pérdida para el caso peruano. Y el otro referente que había ahí era el sismo del 2001, que había ocurrido al sur de Perú, que tuvo un reporte de pérdidas de 65 millones de dólares, de los cuales 40 millones fueron deuda externa y 20 fue reasignación de recursos. Entonces eran los motivadores con los que ingresamos la discusión al Ministerio de Economía, y ahí el análisis inicial que se planteó era qué está pasando con los proyectos de inversión. ¿Por qué? Porque ese volumen de pérdidas al que se hace referencia en esos 2 datos que les di anteriormente se reflejaba en infraestructura que se había perdido, que era el común denominador. Y entonces la discusión estaba en que generalmente se estaban planificando, discutiendo los proyectos considerando este escenario, que decía que la probabilidad de ocurrencia de un desastre era 0, cuando lo común era que no era 0, es decir, que habría que analizar cuánto estábamos gastando en reconstrucción, cuánto estábamos gastando en rehabilitación, y si eso estaba compensado respecto a los beneficios que se dejan de brindar cuando se pierde el servicio. Y eso motivó la necesidad de poder incluir el análisis de riesgo desde los instrumentos del Sistema Nacional de Inversión Pública. Siguiente. Ahí tienen algunos ejemplos, que la relación más predominante es el uso y la ocupación del territorio para construir esa vulnerabilidad. Siguiente. Bueno, y ya lo han dicho también los expositores anteriores, una discusión fuerte que se da dentro de esta temática es entender que la vulnerabilidad se construye, porque generalmente en esa historia que contaba Alan del concepto, pocas veces se entiende que la vulnerabilidad se construye. Siguiente. Y este es el enfoque que empezamos a trabajar, que fue escrito, como lo decía Omar Darío, por el doctor Label, y que nosotros le hicimos aquí una aplicación al caso peruano de entender la gestión del riesgo desde la necesidad de trabajar sobre las causas que están generando la vulnerabilidad, y para poder trabajar dentro de ese marco necesitábamos hacer el análisis desde estas 3 salidas: gestión correctiva, gestión prospectiva y la gestión reactiva. Ahí solamente un comentario que históricamente teníamos como referente, para los que han seguido la teoría de los riesgos, hasta ahí teníamos al ciclo de desastres como la posibilidad de hacer este tipo de análisis, no construir vulnerabilidad a futuro, de reducir la vulnerabilidad existente ahora. Que cuando lo enfocamos desde actividades de prevención, mitigación, preparación, no queda tan clara a veces esas diferencias. Siguiente. Y todo en el marco del desarrollo sostenible. Siguiente. El eje que empezó a ser común después para poder reflejar en la aplicación de las prácticas en los proyectos de desarrollo de donde queríamos que se trabaje esta temática era el territorio. Entonces es donde posicionamos el poder trabajar esta temática. Siguiente. Con 2 características básicas: calidad y seguridad, que es el aporte que brinda el hacer la incorporación de la gestión del riesgo dentro de la planificación del desarrollo. Siguiente. Aquí tienen unos ejemplos de algunos instrumentos de planificación con los cuales hemos trabajado. Esto es
Para el caso de Perú, en algunos ya han sido replicados también en otros países, pero aquí solamente listé los del caso peruano. Con la formulación de proyectos, hemos abordado tanto el nivel sectorial, regional, local. Existe una guía de análisis de riesgo en proyectos de inversión. Hay una lista de chequeo que aplican los evaluadores del Ministerio de Economía, en donde ya están los criterios para tener en cuenta el análisis de riesgo cuando evalúan los proyectos. Para inversiones menores, aquí se refiere a menos de 300,000 dólares, ahora es un PIC menor, también ahí están los criterios incluidos. Guías sectoriales también, el año pasado se trabajó la guía con agua y saneamiento, este año está trabajando el Ministerio de Economía la guía para transportes. Para la priorización de inversiones en el presupuesto participativo, cuando elaboran su tabla de criterios para seleccionar la inversión, ahí también se ha considerado la ficha, los municipios para que esos proyectos priorizados puedan ser aprobados también necesitan tener una ficha que llaman perfil de proyecto, que es una página, no es más extensa, pero ahí también se pregunta por la vulnerabilidad. Algunos ejemplos en planes de desarrollo, en los planes de ordenamiento territorial y también en el diseño de indicadores en la gestión por resultados. Les quería mostrar esta tabla porque justamente para referirme al título, la idea es cómo lo hacemos explícito, el tema de reducir vulnerabilidad desde la planificación del desarrollo. Siguiente. Ahí tienen algunos ejemplos que nos ayudaron mucho a poder posicionar estas medidas de reducción del riesgo. Es